yo le pedí al Señor, ¿no? Una palabra, ¿no? Que, que pueda compartiros, que sea de bendición, ¿no? Y habían distintos temas que me venían a la cabeza, ¿no? Pero orando y encima, pues mirando, ¿no? Buscando cosas por internet, vi una historia que me conmovió y dije, mira, ahí tengo el tema y por lo que quiero buscar más para ver cómo exponerlo, ¿no? Y la predicación la titulé La importancia de ser agradecidos. Qué importante es ser agradecido, ¿verdad? Y qué feo que es cuando no somos agradecidos. La verdad es que no habla bien de nosotros. em, Estar con alguien que no es agradecido, casi nunca nos gusta estar, ¿verdad? Pero muchas veces eh, es nuestra naturaleza. Simplemente nos acostumbramos muchas veces a lo bueno, a lo positivo, a que sean buenos con nosotros y nos olvidamos, ¿no? De lo importante que es ser agradecido, ¿no? Y quiero basarlo en la Biblia, en una parte que pone que el título de los versículos es 10 curados, pero solo uno agradecido. Esto lo encontramos en Lucas 17, del 11 al 19, y dice así: Cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea, y estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos Jesús les dijo: vayan, preséntense a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dijo, y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Eh, en esta historia queda reflejado, ¿no? Que muchas veces recibimos lo mismo, distintas personas, y lo importante de que uno sí fue agradecido, y lo mucho y al volver, cómo le chocó a Dios, ¿no? Él hizo el mismo milagro para los 10, y qué diferente fue la actitud de unos con otros, ¿no? Y hay una frase que me encanta que dice: la gratitud es una flor rara en medio del campo, y quien la encuentra obtiene un tesoro. Dios ama mucho a los agradecidos, y el Evangelio de hoy nos lo enseña. A veces las personas que participan mucho de la iglesia suelen ser más, las personas que no participan en la iglesia a veces son más humanas, más coherentes, más agradecidas. Y yo me pregunto, ¿por qué ocurre esto a veces? Que encontramos fuera de la iglesia gente que es muy agradecida, y a veces nosotros mismos nos falta ese punto de gratitud, ¿no? Y yo, pues pensando, decía: Señor, ¿por qué pasa esto a veces en la casa, ¿no? En la casa del Señor, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Eh, Digo, ¿será que nos hemos acostumbrado a que Dios nos bendiga? ¿Será que nos hemos acostumbrado de que Dios tenga un trato diferente con nosotros, ¿no? Y yo digo, eh, Señor, ¿cómo podemos cambiar esta actitud, ¿no? No digo que no seamos agradecidos, ¿no? Simplemente es una enseñanza, ¿no? Un aprendizaje de decir: Señor, en tu presencia tú todo lo haces nuevo, tú todo lo puedes transformar, tú todo lo puedes cambiar. Y digo: Señor, ayúdanos, enséñanos a ser agradecidos, ¿no? Porque muchas veces no lo somos, no nos damos cuenta y damos por hecho, ¿no?
que una madre tiene que ser la que hace todo en la casa. Y muchas veces nos olvidamos jolín, que le cuesta, que tiene que esforzarse y a veces ni siquiera lo valoramos, ¿no? Y qué fácil es decir gracias, pararte y no solo un gracias y ya está, sino tener una vida que se note que somos agradecidos, ¿no? Y yo apuntaba, ¿cuántas veces cambiamos el agradecimiento por tristeza o hasta por depresión, malos pensamientos? Yo digo, ¿qué es lo contrario a ser agradecido? Ser desagradecido. Pero muchas veces, ¿cómo somos desagradecidos? No valorando la vida que Dios nos da, ¿no? A veces eh, entramos en momentos de que estamos tristes, eh, hasta puede entrar como una depresión en nosotros, ¿no? Pero yo eso lo achacaba pensando, ¿no? Es que cuando entramos así, estamos siendo un poco mal agradecidos con Dios, ¿no? Porque es como que no nos basta, tal vez lo que Dios nos da, siempre es como que queremos algo más, como que nos falta algo, hay una cierta queja en nosotros, ¿no? Yo apuntaba que muchas veces cuando estamos tristes, hasta nos ponemos canciones tristes, parece que somos un poco masocas. ¿Y por qué? Porque una canción triste produce algo en nuestro cerebro que es la melancolía, ¿no? Y a veces nos ponemos melancólicos y nos regodeamos de nuestro problema, ¿no? O de nuestra tristeza. Escuché una frase que decía, cuando estoy bien, escucho las canciones y me gustan, las oigo, pero cuando estoy triste las entiendo. Cuando estamos tristes es que la letra que ha cantado otro, se hace una realidad en nosotros, ¿no? Oye, y muchas veces hasta nos regodeamos en eso. Escuchamos una canción triste y nos ponemos melancólicos, pero al final, ¿qué está pasando eso con nosotros? Al final esa tristeza, al dar lugar a esos pensamientos, eh, no nos hacen bien, nos apagan, nos quitan el brillo, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, el enemigo trae o escuchamos que alguien nos dice algo, ¿no? O nosotros mismos, una propia mentira, nos las decimos muchas veces a nosotros mismos, ¿no? Hasta que esa mentira, sin querer, se puede volver una realidad en nosotros. ¿Cuántas veces a mí me pasó? Mira, cuando yo era chaval, yo tendría unos 16 años o algo así, y vino un profesor un orientador, mi orientador, el que era mi orientador, y me sentó en un despacho. Yo era un poco trasto, faltaba mucho a clase y la verdad es que no era demasiado buen estudiante, la verdad no me gustaba nada estudiar. Pero yo me leía las cosas y aprobaba los exámenes, me las leía un poco antes del examen y más o menos iba raspando, iba aprobando, pero muy vago, la verdad. Y este orientador me sentó y me dijo, mira Ernesto, yo te tengo que decir una cosa, tú no vales para estudiar. Tú no vales para estudiar, lo mejor sería que te busques un curro, un trabajo. Y yo me lo creí. Y yo me fui de ahí y dije, soy tonto, no valgo para estudiar. Y me puse, en cuanto pude, me puse a trabajar. Me monté mi negocio, mi empresa. Yo con 20 años ya empecé en el transporte por mi cuenta. Pero porque me había creído eso que me dijo ese profesor. Y él no, yo creo que no me lo dijo con maldad. Me dijo, oye Ernesto, céntrate en algo porque que vayas dando palos de ciego. Pero yo venía probando, la verdad. Y luego cuando me hice un poquito más mayor, intenté retomar estudios y tal, pero es como que se me había pasado un poco el arroz, ¿no? Y me di cuenta que no era tan tonto, sino que algo que me dijeron me lo creí y yo me lo repetí 200.000 veces en mi interior, en mi cabeza. Y me hizo daño, ¿verdad? Cómo hubiera cambiado las cosas, ¿no? Y hay una frase que dijo Lutero que dice, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan un nido en ella. No podemos evitar, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos evitar que el enemigo te mande un dardo, un pensamiento, ¡pum! Muchas veces nos entra un pensamiento, pero sí que está en nosotros que ese pensamiento se haga una fortaleza en nosotros, ¿no? Imagínate, pensamientos de todo tipo, ¿no? Pensamientos que
que son malos para nosotros pueden ser de todo tipo, ¿no? De cosas malas, de cosas tristes, de cosas que nos pueden pasar. eh, y cómo nuestra cabeza, si la dejamos volar, ostras, de una tontería ya ocurre una catombe, ¿me entiendes? Y al final, ¿eso qué produce en nosotros? Produce que ese pensamiento te quite la paz, te vuelva una persona al final nerviosa qué termina haciendo? Que dejamos de ser agradecidos, ¿no? Porque nos convertimos en todo este pensamiento y todo esto malo termina al final eh, haciéndonos negativos, ¿no? En cierto modo, pues desagradecidos. Y volviendo a la historia de los leprosos, yo lo separé en 3 puntos, el tema de los leprosos, y el primer punto sería la lepra, explicar un poquito. La lepra en tiempos de Jesús era considerado una maldición. Tenías que estar apartados de la comunidad, portar una especie de campana que anunciaba la proximidad del leproso, para que la gente se pudiera alejar. Qué chungo, ¿eh? Qué chungo. Encima que te apartaban, de repente te agarraba una enfermedad que era algo contagioso y te contagiabas, de repente te expulsaban, aparte de que te estabas enfermando, la piel se te caía a cachos, heridas, supongo que producirían muchísimo dolor, perdías la familia, perdías todo, te apartaban, tenías que vivir pues recogiendo cosas, mendigando o lo que sea, y encima te hacían tener una campana para que eras el apestado que vaya haciendo ruido para que la gente se pudiera alejar de ti, ¿no? Sin embargo, yo apuntaba, ¿no? Sin embargo, hoy en día no nos vamos a encontrar leprosos por la calle. Pero hay predicadores que hacen la similitud de la lepra con la miseria espiritual o la miseria moral que tiene hoy el ser humano, ¿no? Eh, puede que en la calle no nos encontremos leprosos, pero sí hay mucha miseria del ser humano que le podríamos llamar como una lepra espiritual, ¿no? Y el segundo punto sería el milagro. Cristo es capaz de sanar todo tipo de lepra. No es un médico cualquiera. A los leprosos los cura haciéndoles cumplir la ley. Les dijo, preséntense a los sacerdotes. Era lo que ordenaba la ley. Dios no obra milagros que contraigan su voluntad ni su ley eterna. Por ello los milagros requieren también de fe. Porque, para empezar, los leprosos vieron al maestro y creyeron que Dios podía sanarlos. Y aún así lo pusieron en obra, porque el Señor le dijo, ni siquiera les puso las manos, ni los tocó, ni les oró, le dijo, iros a hablar con el sacerdote. Porque en la antigüedad, para que si te sanabas de la lepra, tenías que ir a los sacerdotes te estudiaban, miraban a ver si realmente estabas sano, y era el sacerdote el que te hacía un documento o era el que decía que podías volver a estar con el resto de la gente, porque ya no tenías la lepra, ¿no? Entonces, en el milagro también hay un punto de fe. Una, de creer en Dios, que Él lo puede hacer, y luego poner en obra la fe. Esa fe de ponerme a caminar y ir hacia donde estaban los sacerdotes, ¿no? Yo ponía que nuestra voluntad coopera y su gracia produce la cosecha. Luego el tercer punto sería la gratitud. Ser agradecido es propio de almas finas, educadas, humildes y sencillas. Una persona agradecida sabe que nada le es debido y que todo servicio es un don. Por ello, los leprosos nos dan una lección. 10 fueron curados, pero solo uno agradecido. Y este ni siquiera era del clan cristiano, era un extranjero, ¿no? Hoy en día se repite esto. Vemos una y otra vez que se repite. Gente que recibe un milagro del Señor. ¿Cuántos hemos recibido Dios ha hecho milagros en nuestras vidas, en nuestra familia, y puede que en algún momento hayamos sido uno de esos 9, ¿no? Que no hemos vuelto a dar gracias y a dar gracias a Dios, ¿no?
yo apuntaba, nos acostumbramos que Dios obre en nuestro favor y dejamos de ser agradecidos muchas veces. ¿Cuántas madres, lo que decía antes, ¿no? ¿Cuántas madres se desviven por la casa, por cocinar, por tenerlo todo bien y no reciben nunca un gracias, ni hablar de una caricia o igual que el esposo tenga una actitud buena con ella, ¿no? Es como que es su obligación y es lo que ella tiene que hacer, ¿no? O cuántas veces vamos al supermercado. Me ha pasado alguna vez de dar gracias o decir hola y se ha girado alguien que iba conmigo y me dice, ¿pero acaso lo conoces? Digo, no, es educación. Si pasa alguien y me mira, le digo hola, ¿sabes? Pero es que estamos perdiendo a veces ser educados, ¿no? Esta generación nos lleva, es más, y hasta te juzgan. Tú dices gracias y es como, ¿por qué da gracias si no lo conoce? Nos falta muchas veces eso, ¿no? Que sea una práctica, ¿no? Y no sea simplemente decir gracias, sino que sea una actitud, una forma de vida. Luego también nos pasa, ¿no? En el trabajo, en el mismo trabajo. No somos muchas veces conscientes de lo que vale para un empresario tener un trabajador. Yo igual es que estoy del lado de los autónomos y tal, y puedo ser más consciente. Pero muchas veces estamos todo el día quejándonos del trabajo, del jefe, del esto, del otro, y no valoramos que cuesta mucho a veces tener un trabajador. Hay una serie de impuestos que hay que pagar que es una locura. Yo cada trimestre flipo y digo, ¿cómo me hacen pagar esto si no tengo ni el dinero en la cuenta? ¿Dónde van? ¿Sabes? Y muchas veces nos falta eso, ¿no? Que hasta en los trabajos nos falta, parece que solo tenemos beneficios, ¿no? Pero tenemos que aprender a valorar lo que tenemos, a valorar lo que Dios nos da, a valorar la familia. Sé que muchas veces nos gustaría tener un mejor trabajo o tener un mejor estilo de vida, pero por algo el Señor nos da lo que nos da y creo que es súper importante que seamos agradecidos, ¿no? En lo que el Señor nos da y no dar lugar a que entre en nosotros esa constante queja. Yo no hablo por vosotros, yo hablo por mí. Y esto es algo que el Señor me lo está hablando a mí primero que a nadie, ¿no? De decir, Señor, tú lo puedes hacer, tú puedes cambiar mi vida, tú puedes transformarme, que yo deje de ser como que siempre me falta un duro para llegar, ¿sabes? Siempre me falta como que no termino de estar conforme y decirte, Señor, pues si es algo que hay mal en mí, quítamelo, quítame eso de no ser agradecido, de poder tener una vida que te agrade a ti, que mi manera de actuar, de tal, demuestre que estoy agradecido a lo que me das, ¿no? Y he buscado en la Biblia ejemplos, ¿no? Me he saltado un montón de puntos, pero bueno. Hay una frase que me gustó, que la he apuntado y he puesto, la verdadera gratitud no es solo decir gracias, tenemos que tener un estilo de vida que denote que somos agradecidos. Déjame contarte una historia, que es la que me hizo a mí reflexionar por esto, ¿no? La historia del pájaro que reclamó a Dios. Había una vez un pájaro que atravesaba un momento trágico en su vida. Había perdido las plumas, las fuerzas de las alas. El lugar donde vivía se había vuelto desierto. Cada día era una tragedia para el pájaro. Todo le salía mal y no tenía esperanza. Cierto día pudo alzar el vuelo y encontró un ángel en el camino. Y le preguntó, ángel, ¿hacia dónde te diriges? Y le dice el ángel, voy a encontrarme con Dios. Y le dice el pájaro, ¿podrías preguntarle algo de mi parte? Dijo el pájaro. Por supuesto que sí, contestó el ángel. Entonces el pájaro le dijo, pregúntale a Dios hasta cuánto durará mi desgracia.
El ángel hizo lo que el pájaro le pidió y se encontró con Dios y le preguntó: Dios, ¿cuándo terminará la desgracia del pájaro? Y Dios respondió: dile al pájaro que su desgracia será eterna. Tendrá que vivir así por el resto de sus días. Sin embargo, dile que todos los días ore al Padre diciendo: gracias Dios te doy por todo. El ángel se quedó un poco extrañado con la respuesta de Dios, pero fue a donde el pájaro a contárselo. Y le dice: Dios me dijo que tu desgracia será eterna. Sin embargo, me pidió que te diga que tienes que orar cada día diciendo: gracias te doy Dios por todo. El pájaro, muy triste, no dijo palabra alguna. Sin embargo, todos los días decía: te doy gracias Dios por todo. Con el tiempo, su plumaje se recuperó, sus alas cobraron fuerza y el lugar donde vivía dejó de ser un desierto. Cuando el ángel vio todo esto, le preguntó a Dios: ¿por qué el pájaro ha mejorado si habías dicho que su desgracia sería eterna? Y le dice Dios: así es, respondió Dios, es cierto, la desgracia del pájaro, la desgracia del pájaro estaba escrita en ese momento, pero con su actitud de agradecimiento cambió su futuro. Desde que me agradece por todo en su vida, no he hecho más que mandarle bendiciones para que siga agradeciéndome. Así funciona el agradecimiento. Es el imán más grande de abundancia. Yo te pregunto, ¿cómo vives tu vida? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Desde la queja o desde el agradecimiento? Debemos vivir nuestras vidas desde el agradecimiento. Un ejemplo, Job. Todo lo que vivió Job, ¿verdad? Tenía una buena vida, tenía una familia hermosa, tenía dinero, económicamente estaba bien. Y nosotros sabemos la historia de Job y la vemos desde un prisma alejado, porque sabemos la historia completa. Pero a Job le tocó vivir y no tenía ni idea por qué le pasaba lo que le estaba pasando. Lo perdió todo. Murieron sus hijos, perdió toda la economía, se enfermó. Llegó su mujer a decirle: ¿pero aún te sigues portando bien? Maldice a Dios y muérete. Su compañera, ¿eh? Vinieron sus amigos y le dijeron: ¿qué pecado has cometido para estar viviendo lo que estabas viviendo? Y él era un hombre íntegro. Vivió su vida, vivió todos los problemas que les tocó vivir, porque no se trata de ser agradecidos cuando todo nos va bien. Él vivió una vida de agradecimiento. Pero ¿cuán gran recompensa tuvo Job? Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas. También tuvo 14 hijos y 3 hijas. Me pasó, pero bien. ¿Sabes por qué Job recuperó todo lo que había perdido? Porque él se mantuvo fiel. Había un propósito escrito de Dios para él, para su vida. Y él no dudó. Él se mantuvo fiel al Señor. Perdió todo menos la fe, perdió todo menos la confianza en Dios. Fue un hombre muy agradecido. En Job 1, 21, 22, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué ejemplo, ¿no? La vida de Job. ¿Qué decir de la vida de Josué? Lo que le tocó vivir a Josué, ¿no? No sé cuántos años fueron la prueba de Josué, pero fueron como 25 años, ¿verdad? Que estuvo Josué desde que los hermanos lo vendieron. José, perdona, sí, José. Hasta que
se convirtió en esa persona tan importante, ¿no? José tuvo muchísimos años de prueba, pero él se mantuvo en fe y siendo agradecido a Dios. Y mira cuán gran recompensa tuvo, ¿no? Se convirtió en la segunda persona más importante. Luego, busqué un ejemplo que no era tan positivo, por ejemplo, el ejemplo de Salomón. Dios le dio muchísimo, lo hizo el hombre más sabio de la tierra, lo colmó de riquezas, muchísimo poder, pero al final lo perdió todo por no hacer la voluntad de Dios. Dejó de valorar a Dios y sus mandatos, que decían que no se podía unir con mujeres extranjeras, ¿no? En Primera de Reyes 1:14 dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Qué triste, ¿no? Que en el final de nuestros tiempos seamos descalificados así, ¿no? O el ejemplo de Saúl. Dios también era un hombre que dice la palabra de Dios que era guapo, lo tenía todo, era con buena salud, un tío cachas. Dios lo hizo el primer rey de Israel, lo colmó de bendiciones, pero dejó de ser agradecido a Dios, dejó de valorar lo que Dios le decía que tenía que hacer, empezó a creerse que, pues claro, en la abundancia muchas veces es lo que hablamos, ¿no? Es difícil ser agradecidos, ¿no? Y al final Saúl, Dios lo tuvo que quitar de ser el rey de Israel, ¿no? Luego, por ejemplo, el ejemplo de Samuel. Actuó como último juez de Israel durante toda su vida y fue el primer profeta. Se quitaron todos los dioses extranjeros, el pueblo se convirtió y adoró solo a Dios, porque habíamos visto que en la época de Salomón, sí, de Salomón, no me estoy equivocando, ¿no? Sí. En la época de Salomón, en los últimos tiempos, cuando él ya fallece, Salomón, como metió tantas costumbres paganas con sus mujeres, con su tal, su hijo heredó, al final Israel se parte en dos y queda Israel dividida, ¿no? Y el que heredó, el hijo de Salomón, heredó como rey, pero ya heredó un pueblo ya dividido, con un montón de costumbres paganas. Entonces luego Dios levanta a Samuel y Samuel quita todos los... ¿No? ¿No es así? Sí, quita todos los... Ah, sí, me estoy confundiendo. Bueno, no sé, no pasa nada, pero dice la Biblia que Samuel quitó todos los dioses paganos, ¿no? Y fue una persona que vivió una vida agradecida, ¿no? A Dios y tuvo una larga vida, ¿no? Luego, por ejemplo, la vida de David vivió una vida de gratitud a Dios y Dios dijo que tenía el corazón conforme a él, ¿no? Qué privilegio, ¿no? Que Dios diga algo tan hermoso, ¿no? Para terminar, me gustaría leer el Salmo 103, que es un salmo de gratitud de David, ¿no? Dice que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es
compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprende todo el tiempo, ni siquiera se enoja para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues es amor inagotable. Hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe los débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecen y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Alaben al Señor ustedes, los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor, ejércitos de ángeles que le sirven y hacen voluntad. Alaben al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy alabe al Señor. Amén. Entonces, yo con todo ¿no? Con todo este pensamiento, os invito, ¿no? Que podamos tener una vida de agradecimiento, ¿no? Porque cuánto ha hecho Dios por nosotros, ¿no? Cuánto Dios nos ha dado, nos sigue dando, que entre nosotros tengamos esa actitud, ¿no? De darnos gracias, de ayudarnos, de compartir, que el agradecimiento entre en nuestra casa. Muchas veces es una actitud y lo tenemos que decidir. Tenemos que decidir dejar de tener malos pensamientos, aunque te vengan, no regodearte. Decir, y si no puedes, porque no puedes, porque es más fuerte que tú, es algo que te ha controlado durante muchísimo tiempo. Muchas veces yo he hablado con mi cuñado Pablo, ¿no? Lo fuerte que es una persona que sufre ansiedad o una persona que tiene pánico, ataques de pánico y esas cosas, ¿no? Lo difícil que es controlar la mente, porque la mente le juega muy malas pasadas. Te viene un pensamiento, pero tú ya, ya estás pensando lo que te va a pasar, cómo tienes que solucionarlo. Y es la cabeza te va a 1.500 millones y no para. Entonces, si realmente puede ser tu caso, ¿no? Yo, gracias a Dios, no me pasa eso, pero sé que hay mucha gente que sufre con esto, ¿no? Es cerrar tus ojos y decirle, Señor, tú lo puedes, tú puedes quitar toda esa lepra que este mundo hace que se me pegue, ¿no? Que me contagia. Y Dios lo puede hacer todo, ¿no? Dios es el mismo Dios del principio, tiene el mismo poder para quitarnos todo lo que nos hace mal, todo ese peso, todo lo que no beneficia nuestras vidas y al final, al cabo, termina apagando nuestras vidas, haciendo personas tristes, haciendo personas que han perdido su brillo, ¿no? Y mi invitación es eso, ¿no? Decir, oye, si yo solo no puedo, en tu presencia, Señor, cambia mi vida, transforma mi corazón. Es lo que yo le pido cada día. Le digo, Señor, cambia mi vida. No me dejes en la situación que me encuentro hoy, ¿no? Puede que, como ese pajarillo, ¿no? De la historia, en un momento de nuestras vidas nos merecíamos eso. Y era lo que íbamos a vivir si no cambiábamos de actitud. Pero él, al tener una vida de agradecimiento, lo estaba pasando súper chungo. Estaba feo el pajarito, ¿eh? Pobrecito.
Y, pero él fue agradecido y qué hermoso pájaro es en realidad, ¿verdad? Cuando se le acaban los problemas, cuando se le salen las enfermedades, cuando le vuelven a salir las plumas, ¿no? Muchas veces nos podemos volver como ese pajarillos, volvernos un poco feos espirituales, ¿no? Pero el Señor quiere restaurar nuestras vidas, el Señor quiere hacerlo todo nuevo, nos quiere dar fuerza para que podamos volar por encima de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, ¿no? Y el Señor lo puede hacer. Pues nada más. ¿Acabas tú o quieres que ore yo? Pues nada más, hermanos, era eso lo que quería compartir.